Hola, 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 familia de mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a revelar secretos, a conocer la verdad, sobre nada más y nada menos que el de Method Demir y Can Yaman. Sí, amigos, el dúo que nos robó el corazón en Erkencicus, pájaro soñador, esa pareja que nos hizo suspirar y soñar con un amor de cuento de hadas. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Por qué no los hemos visto juntos? ¿Qué hay detrás de las cámaras? ¿Y qué exactamente dijo Demet sobre la ausencia de Can? Prepárense porque este vídeo está cargado de información jugosa, de detalles que quizás desconocían, y de la verdad que a veces es más sorprendente de lo que imaginamos. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, y relájense porque este vídeo va a estar buenísimo. Y por supuesto, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, es gratis y me ayudaría muchísimo. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Ahora sí, comencemos. Bueno, para entender la situación, tenemos que remontarnos a la época dorada de Erkencicus. ¿Qué serie? ¿Recuerdan? Sanem, la soñadora, llena de vida y fantasía, y Can, el fotógrafo aventurero, guapo, misterioso y con ese encanto que nos tenía a todos, y especialmente a Sanem, completamente locos. La química entre The Method Demir y Can Yaman en la pantalla era explosiva. Se sentía, se veía, se respiraba. Era como si la magia traspasara la pantalla y nos involucrara a todos en su historia. Y claro, la gente, nosotros, sus fans, empezamos a soñar con un romance real, con una historia de amor que se extendiera más allá de la ficción. Empezamos a especular, a buscar pistas, a analizar cada foto, cada gesto, y no nos equivocamos. Asterisco el comienzo del sueño, la magia de Erkencicus, y el nacimiento del romance en pantalla asterisco. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con Erkencicus, déjenme transportarlos a ese universo lleno de romance, comedia y paisajes impresionantes. La serie, emitida originalmente en Turquía y posteriormente en muchos países del mundo, se convirtió en un fenómeno global. La historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, interpretada magistralmente por The Method Demir. Sanem, tras perder su trabajo, se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de sus padres, donde conoce a Can David, un fotógrafo talentoso y enigmático, interpretado por Can Yaman. La trama, en esencia, es un cuento de hadas moderno. Sanem, sin saberlo, se enamora de Can y se involucra en una serie de enredos, mentiras y malentendidos que, en última instancia, la llevan a un romance apasionado. Can, a su vez, se siente atraído por la energía y la autenticidad de Sanem, y a pesar de sus reservas iniciales, se rinde ante el amor. Lo que hizo que Erkencicus fuera tan especial fue la química innegable entre Demet y Can. Desde el primer momento se notó la conexión, la complicidad, la atracción. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo sugería una conexión más allá de la actuación. La pantalla se encendía cada vez que estaban juntos, y los fans no podíamos evitar sentirnos atraídos por esa magia. La serie nos regaló escenas icónicas, los besos bajo la lluvia, las escapadas románticas, las discusiones apasionadas, los momentos de ternura. Cada episodio era una montaña rusa emocional, y los fans vivíamos cada momento con intensidad. La historia de Sanem y Can nos hizo creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela y de superar cualquier obstáculo por amor. Asterisco los rumores, las especulaciones y las miradas que lo dijeron todo asterisco. A medida que la serie ganaba popularidad, los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Los fans, ávidos de saber más sobre sus ídolos, analizaban cada detalle. Las redes sociales se inundaban de comentarios, teorías y especulaciones. Cada foto, cada vídeo, cada interacción entre los actores era analizada minuciosamente. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, compartiendo momentos fuera del set. Las miradas cómplices, las risas, los abrazos, todo indicaba una conexión especial. Los fans, esperanzados, soñaban con la posibilidad de que el amor de Sanem y Can trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. En las entrevistas, los actores no negaban ni confirmaban los rumores. Se limitaban a sonreír, a esquivar las preguntas con diplomacia, pero sin negar la conexión.
Esto, por supuesto, alimentaba aún más las especulaciones. Los fans interpretaban cada silencio, cada sonrisa, como una confirmación tácita de su romance. La prensa, por su parte, se hacía eco de los rumores. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las novedades sobre las celebridades, publicaban noticias y artículos sobre la posible relación entre Demet y Can. Las revistas del corazón dedicaban portadas a la pareja, y los fans se mantenían al tanto de cada movimiento de sus ídolos. El ambiente era efervescente. La ilusión y la expectativa eran palpables. Todos queríamos creer que el amor de Sanem y Can era real, que la magia de la pantalla se había extendido a la vida real. Y durante un tiempo, la esperanza parecía justificada. *** El final de la serie y el comienzo de las preguntas, ¿qué pasó después? *** El final de Erkencikus marcó el punto de inflexión. La serie llegó a su fin, y con ella, la ilusión de ver a Sanem y Can juntos, al menos en la pantalla. Sin embargo, el final de la serie también marcó el inicio de una nueva etapa, una etapa llena de preguntas y especulaciones sobre lo que había ocurrido entre Demet y Can. Después de la emisión del último episodio, los rumores de romance comenzaron a desvanecerse. En su lugar, surgieron rumores de una posible ruptura, de distanciamiento, de diferencias. La distancia entre los actores se hizo evidente. Ya no se les veía juntos en eventos, en fiestas, en redes sociales. Las interacciones entre ellos disminuyeron drásticamente. La ausencia de fotos, de comentarios, de muestras de cariño, alimentó aún más las especulaciones. Los fans, confundidos y decepcionados, querían saber qué había pasado. ¿Por qué la magia que vimos en la pantalla se había desvanecido? ¿Qué había ocurrido entre Demet y Can? Las preguntas comenzaron a circular en redes sociales, en foros de fans, en los medios de comunicación. ¿Hubo una pelea? ¿Hubo una infidelidad? ¿Hubo una ruptura dolorosa? Nadie tenía la respuesta, y la incertidumbre generó aún más especulaciones y rumores. *** Demet Özdemir, la voz de la razón y la elegancia ante la adversidad. *** En medio de la tormenta de rumores y especulaciones, Demet Özdemir se convirtió en el foco de atención. Los medios de comunicación, los periodistas y los fans querían saber su versión de los hechos. ¿Qué había pasado con Can Yaman? ¿Cómo se sentía sobre la situación? Demet, con la elegancia y la profesionalidad que la caracterizan, asumió la responsabilidad de responder a las preguntas. En lugar de entrar en polémicas o de alimentar los rumores, optó por la discreción y la diplomacia. En las entrevistas evitó entrar en detalles escabrosos, pero ofreció algunas pistas sobre lo que había ocurrido. Demet siempre ha mantenido una actitud respetuosa hacia Can. En sus declaraciones se limitó a hablar de diferencias de enfoque, de caminos que se separaron y de prioridades distintas. No hubo acusaciones, ni reproches, ni peleas públicas. Su actitud fue de madurez y de respeto hacia su ex compañero. *** Las palabras clave, diferencias de enfoque y caminos separados. *** La clave para entender lo que ocurrió entre Demet y Can se encuentra en sus declaraciones públicas. En varias entrevistas, Demet utilizó frases como diferencias de enfoque y caminos que se separaron para explicar la situación. Estas palabras, aunque sutiles, revelan mucho sobre lo que ocurrió entre los dos actores. Demet sugirió que las decisiones individuales de cada uno, las metas y los objetivos que perseguían en sus carreras y en sus vidas, fueron las que marcaron la diferencia. No hubo un gran drama, ni una pelea épica. Fue más bien una evolución natural, un distanciamiento que se produjo debido a las diferentes direcciones que tomaron sus vidas profesionales y personales. En otras palabras, Demet y Can, a medida que avanzaban en sus carreras, tomaron decisiones diferentes. Sus prioridades, sus objetivos, sus aspiraciones, se diversificaron. Esto inevitablemente los llevó a tomar caminos separados. La frase diferencias de enfoque sugiere que tenían visiones diferentes sobre el futuro. Quizás tenían ideas distintas sobre cómo desarrollar sus carreras, sobre los proyectos en los que querían participar, sobre el tipo de vida que querían llevar. La frase caminos que se separaron indica que a pesar de su conexión y de su afecto mutuo, no pudieron mantener la relación. Sus vidas inevitablemente se alejaron, y la distancia se hizo cada vez mayor. *** Más allá de las palabras, los rumores y las especulaciones sobre las verdaderas razones.
A pesar de las declaraciones de Demet, los fans y los medios de comunicación no se conformaron con la versión oficial. Los rumores y las especulaciones sobre las verdaderas razones de la separación continuaron circulando. Uno de los rumores más persistentes fue el de una supuesta incompatibilidad de caracteres. Se decía que Can Yaman, con su personalidad extrovertida y su creciente fama internacional, tenía una forma de ser más intensa. Mientras que Demet, con su carácter más reservado y su enfoque en su trabajo, necesitaba un espacio y una tranquilidad que quizás Can no podía ofrecerle en ese momento. Otro rumor apuntaba a una posible intervención de terceros, de personas cercanas a ambos. Ese que pudieron haber influido en la situación. Se habló de celos, de presiones, pero claro, nada de esto fue confirmado. Es importante señalar que estos rumores no han sido confirmados por ninguna fuente oficial. Son especulaciones, conjeturas, que se basan en la interpretación de ciertas situaciones y en la información que se filtra a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. *** La carrera internacional de Can Yaman, un factor clave en el distanciamiento ***. Un factor clave en el distanciamiento entre Demet y Can fue la creciente fama internacional de Can Yaman. Después del éxito de Erkencicus, Can se convirtió en una estrella global, con seguidores en todo el mundo. Can comenzó a recibir ofertas de trabajo en diferentes países. Viajó por Italia, España, Estados Unidos y otros lugares, participando en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos. Su agenda se volvió cada vez más apretada, y su tiempo en Turquía se redujo drásticamente. Esta situación, inevitablemente, afectó a su relación con Demet. La distancia física, la falta de tiempo, las diferentes prioridades, hicieron que la relación se enfriara. Can, enfocado en su carrera internacional, no tenía mucho tiempo para dedicarle a su relación. *** El rumbo de Demet Özdemir, el éxito continuo y la consolidación como actriz ***. Mientras Can Yaman se enfocaba en su carrera internacional, Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía. Protagonizó nuevas series, participó en proyectos cinematográficos y se consolidó como una de las actrices más queridas del país. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y con una gran capacidad de trabajo. Ha sabido elegir proyectos que le han permitido mostrar su talento y su versatilidad. Su trabajo ha sido reconocido por la crítica y por el público, y ha ganado numerosos premios y nominaciones. Demet ha sabido mantener una carrera exitosa y estable, sin entrar en polémicas ni en escándalos. Ha demostrado ser una persona madura, profesional y con los pies en la tierra. Su dedicación al trabajo y su actitud positiva han sido clave para su éxito. ***. El respeto mutuo persiste, la madurez y la diplomacia de Demet ***. A pesar de la separación, Demet siempre ha demostrado un profundo respeto por Can Yaman. En las pocas ocasiones en las que se le ha preguntado por él, ha evitado entrar en detalles, pero siempre ha resaltado su talento y su profesionalidad. Demet ha optado por mantener una actitud positiva y diplomática. Ha evitado hablar mal de Can, ha evitado entrar en conflictos públicos y ha mantenido una postura de respeto y de afecto hacia su excompañero. En una entrevista, Demet llegó a decir algo así como: «Trabajar con Can fue una experiencia muy bonita. Le tengo mucho cariño y siempre le desearé lo mejor». Estas palabras reflejan la madurez y la profesionalidad de Demet, y demuestran que a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo siguen existiendo. ***. ¿Qué podemos concluir? Un análisis profundo de la situación ***. En resumen, la ausencia de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir no fue producto de un gran escándalo, sino de un cúmulo de factores, de decisiones personales, de diferentes caminos que inevitablemente llevaron a que sus vidas tomaran rumbos distintos. No hubo una pelea épica, ni una traición, ni un conflicto público. Fue más bien una evolución natural, un distanciamiento que se produjo debido a las diferentes direcciones que tomaron sus vidas profesionales y personales. Demet y Can, a medida que avanzaban en sus carreras, tomaron decisiones diferentes. Sus prioridades, sus objetivos, sus aspiraciones se diversificaron. Esto inevitablemente los llevó a tomar caminos separados. A pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir existiendo, aunque sea desde la distancia. Demet ha sabido manejar la situación con madurez y profesionalismo. Ha evitado entrar en polémicas, ha mantenido una actitud positiva y ha seguido adelante con su carrera, demostrando que es una mujer fuerte, talentosa y con los pies en la tierra.
Asterisco asterisco una reflexión final, aceptación, madurez y la importancia de seguir adelante asterisco asterisco. En la vida a veces, las cosas no salen como esperamos. Los romances, las amistades, las relaciones, pueden cambiar, pueden transformarse, pueden terminar. Pero lo importante es saber aceptar esas transformaciones, aprender de ellas y seguir adelante. En el caso de Demet y Can, creo que ambos han demostrado esa madurez, esa capacidad de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Aunque nos encantaría que Demet y Can hubieran terminado juntos, debemos respetar sus decisiones y celebrar sus éxitos individuales. Ellos nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus, y eso es algo que nadie nos puede quitar. La historia de Demet y Can es una lección sobre la importancia de la madurez, del respeto, de la aceptación y de seguir adelante. Nos enseña que a veces las relaciones cambian y que es fundamental saber adaptarse a esos cambios y seguir nuestro propio camino. Asterisco asterisco conclusión, un capítulo cerrado con cariño y respeto asterisco asterisco. En conclusión, la ausencia de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir no es un misterio lleno de secretos oscuros, sino una historia de caminos divergentes, decisiones personales y respeto mutuo. Demet, con su elegancia y profesionalismo, ha mantenido la dignidad en medio de la controversia, y su actitud es un ejemplo para todos nosotros. La historia de Sanem y Can, que tanto nos emocionó en Erkencikus, ha terminado. Sin embargo, el cariño y el respeto entre Demet y Can perduran, y ambos siguen adelante con sus exitosas carreras. Es hora de dejar atrás las especulaciones y de celebrar los logros individuales de Demet y Can. Ellos nos regalaron un amor de cuento de hadas en la pantalla, y eso es algo que siempre recordaremos con cariño. Así que, amigos, hemos desentrañado el misterio, hemos revelado la verdad, o al menos, la parte de la verdad que Demet Özdemir nos ha revelado. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué les pareció? ¿Conocían todos estos detalles? ¿Qué opinan de la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.